Muy buenos días, estimados estudiantes. Gracias por conectarse a esta, la primera clase de Excel avanzado. Este es el nivel nuevo que aperturamos recién este ciclo y esperamos que sea del agrado y de utilidad de todos ustedes. Recuerden que pueden encender el micrófono en cualquier momento de la reunión para expresar pues, sus comentarios, sus dudas, inquietudes o incluso para acotar algo que sirva o que sume al contenido de la clase, aporte al tema, ¿de acuerdo? Esas participaciones y las respuestas, por supuesto, que se hagan de parte del docente, sean contestadas correctamente por el estudiante, también merecen puntos adicionales y esos puntos van a servir para mejorar las notas finales en las actividades de la plataforma en caso de que les haga falta. Así que, mis estimados estudiantes, vamos a hacer, bueno, pues la introducción, por supuesto. Mis estimados, voy a mutearles a todos, a silenciarles, perdón, para continuar. Recuerden que pueden encender el micrófono en cualquier momento, pero es necesario que lo enciendan, presenten su comentario, su duda y lo cierren enseguida para que no se genere mucho ruido de fondo. ¿De acuerdo? Avanzamos entonces con la clase. Voy a proceder a compartir la pantalla. Ok, tenemos entonces Excel avanzado. Lo primero que debemos hacer es capturar un libro, por supuesto. ¿Cómo lo hacemos? A través del menú inicio. Vamos a escribir Excel y automáticamente, y dependiendo de las características de su dispositivo, va a aparecer más rápido o más tardado el resultado de Excel. Una vez que nosotros abrimos el programa, automáticamente nos va a arrojar esta ventana, que es la ventana o la interfaz principal, donde nos muestra precisamente algunas de las funciones más rápidas que debemos o podríamos utilizar, como por ejemplo algunas Licenciado, se escucha una chica ahí, licenciado. calendario académico, otras plantillas más avanzadas, como por ejemplo una factura, una lista de inventario, una programación diaria de trabajo. Podemos encontrar plantillas como por ejemplo sobre gráficos. Fíjense ustedes, está buscando en internet ahora mismo y me muestra bastantes gráficos. Fíjense una escala de tiempo, de infografía, a través de hitos, también un plan de desarrollo que traza los hitos. Tenemos una planificación de un viaje familiar, tenemos, ¿qué más? Un gráfico circular del siglo XXI. Bueno, en fin, tenemos absolutamente muchísimos orígenes y fuentes en donde podemos nosotros consultar y encontrar algunas plantillas. Fíjense que aquí tenemos el registro de kilometraje y combustible con un gráfico. Esto nos sirve, por supuesto, para verificar si es que nuestro vehículo está en óptimas condiciones, también para hacer un cálculo y un presupuesto y una gestión de los gastos en lo que respecta a combustible y todo esto simplemente a través de Excel. ¿Sí? Sí. Ahora mismo vamos a aperturar un nuevo libro en blanco. Sí, permítanme cerrar los que ya están abiertos. Y me quedo con este. Listo. Fíjense ustedes, mis estimados estudiantes, que tenemos ya aperturada la vista de Excel, ya la zona de trabajo. Recuerden ustedes que la unión o la intersección entre una columna y una fila se llamaba celda. Es importante que recuerden ese concepto porque a través del mismo vamos a manejarnos durante todo este tiempo. ¿Listo? Voy a justamente a trabajar con un pequeño libro que yo tengo por acá. Voy a copiar la información. Permítanme un instante. Ok, casi termino. Ok, voy a descargar este archivo para que ustedes lo puedan visualizar. Lo que ustedes están viendo en este momento, mis estimados estudiantes, es una pequeña hoja que yo tengo de control para lo que son las producciones académicas integradoras, lo que antes se llamaba proyectos de grado. Bueno, en fin, no importa
a qué se refiera, sino que directamente vamos a indicarles el estado. Ah, con esto me quedo, mis estimados estudiantes. Vamos a hacer esto más grande. Listo. Y un segundo. Listo. Si ustedes se fijan, y voy a hacer más grande esto, vamos a encontrar Oiga, Tole. listo. Si ustedes se fijan aquí, vamos a encontrar algunas partes o componentes de este proyecto que deben hacer los estudiantes de tercero de bachillerato. Asimismo, van a encontrar el estado de cada uno de ellos. Por ejemplo, el señor Aguinda Tunay Yamil Milton dice que está revisado el ámbito, revisado el problema, revisado el tema, revisado el primer avance, revisado el segundo avance y el tercer avance lo tiene pendiente. ¿Sí? Fíjense ustedes cómo están los estados de todos los estudiantes. Hay algunos que están pendientes, otros que están devueltos, otros están en revisión y otros revisados. Hay otros que están en rojo, que significa que están retirados. ¿Con qué quiero que se queden mis estimados estudiantes? Con la posibilidad de crear algunos gráficos que nos permitan mostrar o visualizar de forma generalizada, resumida, todos estos datos. Fíjense que tenemos 170 filas de información. Si yo le pregunto, mi estimada Arixi, que está conectada, si yo le pregunto, mi estimada Arixi, ¿cuántos temas han sido devueltos? ¿Qué es lo que haría usted para poder encontrar cuántos y saber un número? O sea, de lo que ya estaban subrayados, o sea, donde dice ya devuelto, ¿no? Perdóneme la vida, no pude escuchar, se había bajado el volumen. A ver, repítame, mi estimada Arixi. Sobre lo que están ahí devueltos, o sea, ya está subrayado incluso las personas que... Lo que me dice es que se pondría a contar, ¿no es cierto? Pongamos Ah, perdón, uno, sí. Ajá. acá está otro, dos, tres, 4. ¿no es cierto? Cuatro. Cuatro temas han sido devueltos. Ok, así es, mi estimada Arixi, muchas gracias por su participación. Precisamente, Yo le conté 5. cinco contó. Sí, yo conté 5, ¿no? Vamos a Creo hacer que... la verificación de una vez. A ver, Vamos a poner solo los devueltos. Yo conté cuatro. Sí, vea, solamente cuatro nomás. 4. De pronto lo que se demora el lag de la página a lo que se demora en desplazarse, pero no se preocupe. Vamos a ver, precisamente para evitar este tipo de errores, confusiones, fíjense que yo conté cuatro, su compañera contó cinco, de pronto alguien contó más o menos de esa cantidad. ¿Para qué sirven entonces los gráficos? Voy a mostrarles primero cuáles serían esos gráficos resultantes y luego les indico cómo podemos realizarlos. Precisamente aquí tengo una hoja de estadísticas y aunque los gráficos están un poquito montados, vamos a poner acá. Voy a reorganizarlos. No sé si ahí se alcanza a visualizar bien. Creo que sí, ¿no es cierto? Sí, listen, ahí se ve. Listo. Fíjense ustedes cómo tenemos entonces Un poquito nosotros nada más se le haga a la izquierda. que vamos a trabajar sobre eso. Vamos ahí, bien ordenado. Listo. Ahí sí. ¿Cómo ustedes podrían interpretar mejor la información? Insisto, no necesitan dominar el asunto que estamos tratando acá sobre los proyectos, sino como tal, la información así, plana. ¿Cómo ustedes interpretan mejor la información o cómo creen ustedes que está más clara la información? A partir de estos gráficos,
o a partir de esta tabla de datos? Sean sinceros. Quiero la opinión de todos. Vamos con mi estimado José. Adelante, mi estimado José. ¿Cómo le parece a usted que está mejor organizado y dónde se puede entender más los datos? ¿En esta tabla o con estos gráficos? Ánimo, usted puede. Vamos con mi estimada Arixia hasta que José encienda el micrófono. En la tabla, Alicia. En la tabla, en esta. Ajá. Perfecto. ¿Qué opina usted, mi estimado Santiago? ¿En la tabla o en los gráficos? Eh, en los gráficos, licenciado. Ok, tenemos un voto para los gráficos y un voto para la tabla. Mi estimado Darwin Morales, usted tiene que definir el desempate. ¿En cuál le parece más claro la información? Listen, a mí me parece en la tabla. Que no, Pues, no tuve, no presté atención a eso. Mi estimado Santiago, le voy a jalar las orejas. Verá que usted está apenas en primero de bachillerato. Le falta todavía cuando sea mi tutorado. Vamos a ver ahí. Mis estimados, a ver, si bien es cierto, la Tienes que conocerlo información, bien, Alicia. ¿no es cierto? Ya vamos a ver cuando llegue, cuando llegue. Póngale atención. Si bien es cierto, la información se presenta de forma, ¿cómo decirlo?, más organizada en la tabla, pero hay que saber interpretar los datos y saber interpretar también el objetivo que tiene cada una de las funciones de Excel. En este caso, en esta tabla relativamente sencilla, ustedes pueden visualizar en efecto cuáles han sido revisados, cuáles han sido devueltos. Pero para poder totalizar, por ejemplo, lo que intentábamos hacer antes con Arixi, intentábamos saber cuántos temas fueron devueltos. Fíjense cuánto tiempo perdimos en estar buscando de fila en fila, desplazándonos. Y ahora solo tenemos 170 datos. ¿Qué tal si tenemos 1000 datos? Entonces, la tabla, si bien es cierto, es muy útil, pero para esta función específica, este objetivo, no logra ser suficiente, ¿no es cierto? Entonces, si yo quiero saber cuántos fueron devueltos en total, obligatoriamente tendría que dirigirme al gráfico. Y si ustedes se fijan, aquí tenemos nosotros el valor de 4. No sé si se alcanza a visualizar, pero aquí tenemos el valor de 4. Estamos dentro de los temas y tenemos que 4 fueron devueltos. ¿Cuántos fueron cuántos están en revisión? Es decir, en color azul. Fíjense, 9. Ajá. ¿Cuántos fueron revisados? Es decir, los de color verde. ¿Cuántos? 136. Fíjense cómo se vuelve más útil, en este sentido al menos, la parte gráfica, ¿no es cierto? Ah, no, dicen es que si no hubiese mostrado primerito eso, sí, hasta que se podía ver esos métodos, pues mm, decía los gráficos. Genial, mi estimada Arixi. No, pero no le quito mérito a la opinión que usted tiene y de hecho podría sostenerla porque precisamente como le indicaba, depende de Sí, lo que queramos saber. Por ejemplo, si yo quiero saber, y vamos a poner el ejemplo, ¿no? Yo quiero así como saber se del delante señor mostró, ¿perdón? así como se delante mostró que puso solamente para ver lo devuelto en la tabla, ajá, En usted los puso ahí filtros, sí, también es una herramienta, pero puntualmente vamos con el que por eso lo digo. proyecto o el estado de proyecto de la señorita Kerly Álava, ¿sí? Si yo quiero saber el estado de Kerly Álava, entonces fíjense aquí, tengo los gráficos, pero los gráficos no me van a servir para cumplir ese objetivo, porque aquí no me devuelve por nombres individuales, sino que me muestra la información resumida. Para este objetivo de saber el estado de proyecto de la señorita Kerly Álava, por supuesto, ya no me sirven los gráficos, sino que serían más útiles la tabla, porque aquí yo me ubico a la señorita Kerly y fíjense que yo ya puedo revisar el estado de su proyecto. Entonces, la utilidad de una tabla o de un gráfico depende del objetivo que se intente lograr. ¿De acuerdo? Con esto quiero dejar muy claro que ambas son muy útiles, pero en sus respectivos objetivos. ¿De acuerdo? ¿Qué más podemos hacer con estos gráficos? Ahora mismo tenemos un gráfico bastante sencillo, casi. ¿Qué más podemos hacer? Dentro de Microsoft Excel, cuando nosotros seleccionamos un gráfico, vamos a poder seleccionar o abrir el menú de diseño de gráfico.
En diseño de gráfico yo tengo algunas opciones. Por ejemplo, en diseño rápido tengo algunas configuraciones previas. Mientras yo paso el cursor, y voy a utilizar esta para que se muestre mejor, la del tema. Mientras yo paso el cursor por cada configuración, fíjense cómo me va cambiando. Miren, aquí tengo un tipo de gráfico en donde me dice el porcentaje de cada una de las partes. ¿Se dan cuenta? El diseño 1 muestra los siguientes elementos: el título del gráfico y la etiqueta de datos de valor y porcentaje de cada uno de los valores. Tengo aquí otro tipo de gráfico, el diseño 2. Me muestra también el porcentaje más los colores. Tengo este diseño 3 que es mucho más sencillo, solo muestra colores, no muestra números. Tengo el diseño 4 que muestra la cantidad exacta de valores. En este caso, fíjense ustedes, tengo aquí los revisados, 136, pendientes 5, devuelto 4 y en revisión 9. Vamos a ver otro diseño. Tenemos el diseño número 6 que muestra el título del gráfico, la leyenda, la etiqueta de datos de porcentaje, etc. Y tenemos el último diseño que también es más sencillo, nos muestra la leyenda al igual que el primero, perdón, al igual que el tercero, pero en la parte derecha. ¿Sí? Digamos que yo no deseo ninguno de estos diseños, me quedo con el original que estaba, pero necesito añadir las cantidades. Eso se puede hacer directamente en agregar elemento de gráfico, que nos encontramos precisamente en la misma opción de diseño de gráfico y luego agregar elemento de gráfico, la primera opción. ¿Qué nos aparece? Podemos agregar un título, podemos agregar etiquetas, podemos agregar leyendas. Para las etiquetas, yo puedo seleccionar, está por defecto ninguna, pero yo puedo seleccionar en el centro, en el extremo. Fíjense cómo va cambiando, fíjense en el gráfico el comportamiento mientras yo voy cambiando. Extremo externo, ajuste perfecto, llamada de datos, ¿sí? Depende siempre de la cantidad de datos y de la forma en que quieran expresar. Yo ahora mismo creo que la mejor es centro, porque aquí me dice lo que yo quiero saber. ¿Cuántos proyectos, perdón, cuántos temas han sido revisados? ¿Cuántos están pendientes? Y voy a hacer un poco más grande la vista. Fíjense ustedes. Entonces tenemos cuántos han sido revisados, cuántos devueltos, cuántos en revisión. Si por ejemplo yo a este le cambio y digamos que ahora mismo dice 4 devueltos, ¿no es cierto? Digamos que el tema de este señor también fue devuelto. Este también fue devuelto. Este también fue devuelto. Dicen, pero no ha cambiado. ¿Qué sucede allí? Recuerden ustedes, mis estimados estudiantes, que los gráficos están ligados directamente a las tablas de datos, a la tabla de información. Como yo me descargué esta de internet, entonces esta perdió la liga como tal. Vamos a revisar, por ejemplo, el origen de los datos. Y me está diciendo tema, dice estadísticas, perfecto. Cancelar. Vamos acá. Devuelto. Contar sí, contar. Perfecto, control de proyectos. HA3. 4. Listo. Digamos que devuelto yo tengo, decíamos 7, ¿no? Fíjense ustedes cómo automáticamente el gráfico me cambia. Ya no dice 4, sino 7. ¿Cuál es la idea de estos gráficos, mis estimados estudiantes? Poder tener como un panorama general, siempre en general, nunca individual, de los componentes que nosotros querramos evaluar o modificar. Ahora mismo, por ejemplo, ¿cuáles serían las lecturas que podríamos dar? Ustedes no están al tanto o no dominan este asunto de los proyectos, pero les pregunto, ¿qué lectura podríamos dar o qué lectura podríamos hacer sobre lo que dice segundo avance? ¿Quién me dice? ¿Cuál sería la interpretación de este gráfico? Adelante, no hay problema con cometer errores. Lo ideal
sería que participasen todos. Alexi tiene un punto por participación. Darwin también participó. ¿Cuál fue su participación, mi estimado Darwin? Por ahora dicen solamente lo que preguntó de cuál escogeríamos, si las imágenes o el cuadro. Ah, ya, bueno, entonces ese no es punto todavía. Vamos a dar otra oportunidad. Usted mismo, mi estimado Darwin, ¿cuál sería la lectura que usted me da de este gráfico? ¿Qué puede leer o darse cuenta de este gráfico? Adelante. Que en el segundo avance, Ajá, en el segundo avance. ya que tenemos en general 75 tareas pendientes, 31 en revisión, 48 revisados y 0 tareas devueltas. Excelente, mi estimado Darwin. Muy fácil, ¿no es cierto? A usted mismo, ¿cuál sería, a partir de la lectura de estos gráficos, cuál sería el, el componente, hablando de que cada uno de estos componentes, ¿no? Ámbito, un componente, propuesta de problema es otro componente, tema es otro componente, primer avance otro componente, etcétera. ¿Cuál de estos componentes, a partir de estos gráficos, es el que más pendientes tiene? Usted mismo. El tercer avance, ¿Cuál sería, usted mismo, el que más devueltos tiene? me parece que el tema y el primer avance tienen los mismos devueltos. Ya, vamos a hacer la verificación. De hecho, sí, son exactamente las mismas dimensiones, por lo tanto, hablamos de 7. Excelente, mi estimado Darwin, tiene un punto adicional. Gracias por su participación. Vamos con usted, mi estimada. Vamos, ¿quién más está conectado? Arixi. A partir de los gráficos, yo quiero saber cuál es el componente o cuáles son los componentes que más han entregado. ¿Sí? Recuerden que si está en revisión es porque, pues, ya lo entregaron, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el componente que más ha entregado, que más ha sido revisado? El ámbito, Perfecto, el ámbito. ¿Y cuál es el que menos ha sido revisado? mm, segundo avance. ¿Segura, mi No, estimada Alexi? tercer avance, porque ese no Es tiene. 0 revisados. Exactamente. Muy bien, mi estimada Alexi. Muy bien esa lectura. Esa lectura, ¿por qué les resulta, bueno, ahora que lo piensan, por qué resulta muy sencilla? Precisamente porque, perdón, precisamente porque los gráficos nos dan esa posibilidad. Los gráficos nos muestran respuestas muy sencillas, interpretaciones de los datos muy sencillos. Ahora, ¿cómo creamos estos datos? ¿Cómo creamos estos gráficos? Y lo vamos a hacer a partir de 0. ¿Sí? Vamos a crear otra hoja y a partir de esta información. Entonces, primero que nada necesitamos contabilizar los totales. Yo voy a hacer una suma, control C pongamos. Ok. Tengo aquí ámbito, problema, permítanme un segundo, le cambio a horizontal. Ok. Tengo aquí los totales, pero necesito esto que sea una suma real. ¿Cómo hago esa suma primeramente de toda esta tabla? Bueno, lo primero sería colocar aquí, sumar, igual, contar si. Esta función nos va a servir, mis estimados estudiantes, para decirle a Excel, pedirle que nos cuente la cantidad de celdas que contiene un criterio específico. Las celdas que contienen o que cumplen con una condición específica. La función contar si mantiene dos argumentos. El primero es el rango. ¿Cuál va a ser el rango que va a contar? Como estamos en ámbito, entonces vamos a seleccionar ámbito. ¿Por qué he seleccionado directamente la fila F? Porque es la fila que contiene todos los estados de ámbito. Una vez que he seleccionado el ámbito, vamos a separar con punto y coma y el criterio. ¿Cuál sería el criterio? El criterio en este caso sería que esté en, perdón, en revisión. ¿Sí?
es decir, este valor de aquí. Vamos a colocar, vamos a teclear la F4 de nuestro teclado precisamente para fijar la celda. ¿Cómo nos referimos a referir la celda o por qué o qué significa? Nos referimos precisamente a que esa celda no se mueva, es decir, siempre va a ser la misma en revisión. Vamos a cerrar paréntesis, vamos a presionar Enter y fíjense cómo automáticamente me aparece 0. ¿Sí? Vamos a ver aquí, permítanme un segundo. Voy a hacer solo un dato acá. Listo. En revisión me dice que el ámbito está en 0. ¿Sí? Perfecto. Vamos con la siguiente. El problema. El problema vamos a escribir una fórmula similar. Vamos a colocar igual, contar sí, punto sí, abrimos paréntesis. El rango nuevamente va a ser de la misma tabla, las columnas, ya no la F, sino la G, ¿cierto? Vamos a colocar entonces punto y coma. Y vamos a ver que asimismo el argumento o el criterio, la condición sea que diga en revisión. Vamos a cerrar paréntesis. Y fíjense que tenemos 9 en revisión. Vamos a hacer lo mismo en tema. Igual, contar sin. Abrimos paréntesis. Vamos a contar el rango. ¿Cuál es el rango? Perdón, se me fue el punto sí. Contar sí, el rango, que sería el tema. Punto y coma. Y el criterio sería revisión. Pulsar Enter. Y vamos a continuar con el avance. De hecho, podríamos copiar simplemente esta fórmula. Simplemente basta con seleccionarla. Hacemos Control C. Seleccionamos el resto de celdas en que queremos copiar. Colocamos botón inicio, opción pegar. Y seleccionamos la segunda opción que dice solo fórmulas. ¿Sí? Solo fórmulas. ¿Por qué aparece 0? Precisamente porque habíamos seleccionado que el rango sea F, ¿cierto? Por lo tanto, acá sería el, vamos a ver, FG, muy bien. FG, HI, A2. Pues aparentemente está bien. HI, J, K. Permítanme ver algo, paso a contar sí. Sí, en revisión. Sí, aparentemente está bien. Déjenme hacer una prueba más, mis estimados, y les termino de explicar. Estaba bien como les estaba explicando primerito, Liz. Es que de hecho debería funcionar siempre, mi estimada Alexi, pero vamos a hacer la prueba. Tranquilos que esto sale porque sale. Vamos a colocar aquí el criterio, que sea de hoja 1, en revisión. Fíjense que la fórmula es la misma. Ya
ya sé por qué está sumando eso. Bueno, la razón, mis estimados estudiantes, es que yo confundí la hoja. El rango no es el rango estadística, sino el rango es control de proyectos de grado. Por eso es lo que hay este problema de aquí. Vamos a cambiar simplemente el rango. Vamos a colocar esto. Borramos y colocamos F. Damos Enter. Y ahora sí. Valores. Fíjense ustedes. ¿Cuál era el error que estaba ocurriendo? Y ojo, cuando les salga un error, no es que tienen que rendirse y simplemente ya no vale, no sirve, si no le entendí. No, tenemos que tratar de entender lo que hicimos y procurar cambiar, hacer algunos ensayos y ver en dónde está el error. Yo voy a poner control Z para que se fijen cuál era el error que estaba antes. A ver, control Y. Ahí. Fíjense ustedes por qué aparecía 0. Porque yo había colocado de forma errónea que el rango me lo busque en la hoja. ¿Qué dice aquí? ¿Quién alcanza a ver? ¿Se alcanza a ver? Perfecto, estadísticas. Y en realidad, ¿en dónde estaba la hoja que están los datos? ¿Cómo se llama esta hoja? Control de proyecto de grado. Perfecto, control de proyectos de grado. Y esa es la razón por la cual no aparecían los datos, porque le estábamos diciendo a Excel que vea en la columna H, pero de estadísticas. Y en la columna H de estadísticas, fíjense, no hay nada. Está vacío. Entonces Excel dice, bueno, ¿quieres que busque ahí? Entonces busco ahí. Y obviamente nos arrojaba el error. Entonces control Y voy a poner. Y allí sí que ya está la fórmula adecuada. Como yo ya coloqué mi fórmula a partir de la hoja correcta, lo que hago es proceder a realizar los gráficos. Una vez con esta tabla, ya solo hago los gráficos. ¿Cómo hago los gráficos? Voy a ir desarrollando uno por uno. Lo primero es seleccionar los datos. En este caso sería el ámbito. Vamos a poner aquí estado. Estado, listo. Vamos a colocar aquí, quitarle el giro del texto. Y listo. Seleccionamos entonces los datos que queremos hacer gráfico, convertirlos a gráfico. Lo siguiente es insertar. Vamos a ir al menú insertar. Y vamos a ir al menú ilustraciones o al grupo de opciones que dice ilustraciones. En ilustraciones vamos a ver dónde están gráficos. Perdónenme en la vida, aquí dice gráficos. Es el primero, segundo, tercer, cuarto grupo de opciones. Vamos a encontrar donde dice gráficos. Fíjense ustedes la cantidad inmensa de gráficos que tenemos. Tenemos gráficos de columnas o de barras también llamados. Fíjense todos los tipos que tenemos. Mientras yo voy pulsando o pasando el cursor por cada uno de ellos, fíjense que me muestra ya la vista previa de cada uno. ¿Se dan cuenta? Ya dependerá de lo que ustedes quieran realizar, de la forma en que quieran mostrar, etc. Fíjense ustedes toda la variedad que tenemos. Si no queremos barras, queremos líneas, podemos ir a la segunda opción. Fíjense ustedes, siempre dependerá de lo que ustedes quieran mostrar. Siempre, siempre. Fíjense, tenemos aquí líneas 3D, áreas en 2D, áreas en 3D. Ya dependerá de lo que quieran mostrar. Ahora mismo, en lugar de ver cualquiera de estos gráficos, vamos a dirigirnos a los gráficos circulares o de anillos. Fíjense que tenemos aquí el típico gráfico pastel. Aquí tenemos una desmembración. También una desmembración, pero a rectángulo. Tenemos un gráfico circular. Este, por ejemplo, permite usar este gráfico para mostrar las proporciones del total. Generalmente se lo usa cuando queremos mostrar el total de los números, que es el 100%, y el gráfico contiene solo algunos sectores, como por ejemplo, qué sé yo, la cantidad de estudiantes. De hecho, este quedaría muy bien. Si ustedes se fijan, tenemos ya el gráfico, y aunque los colores no son los mismos que están representados acá, los podemos cambiar luego. De hecho, vamos a cambiarlos. Vamos a poner el color revisado. Vamos a poner el color que sea verde. Sí, creo que es este. Listo.
Tenemos ahí el color verde. Vamos con el pendiente. Pendiente, vamos a colocar el color amarillo. ¿Qué más? Devuelto, vamos a colocar el color rojo. Me parece que es este. Sí, creo que es este. Rojo y cuando me falta en revisión devuelto. Listo. En revisión azul. ¿Cierto? Fíjense ustedes, mis estimados estudiantes, entonces que va a ser mucho más sencillo poder visualizar. Si no nos gusta este tipo de gráfico o queremos añadirle más detalles, podemos ponerle justo aquí en etiquetas, colocarle en el centro. Fíjense ustedes, colocarle también las leyendas que aparezcan, qué sé yo, en la parte derecha o arriba. ¿Sí? Dependerá ya de ustedes. O podemos cambiar directamente el diseño a través del diseño rápido. Fíjense que aquí nos muestra los porcentajes y los nombres. Aquí solo los porcentajes más las etiquetas. Aquí solo las etiquetas. Totales. Cantidades exactas. Y vacíos sin cantidades. Es tan sencillo realizar los gráficos, mis estimados estudiantes, pero siempre a partir de una tabla realizada correctamente. Es decir, cuando ya tenemos esta tabla, ahora sí que podemos revisar o realizar cualquier tipo de gráfico. Si ustedes, por ejemplo, seleccionan toda esta tabla y vamos a insertar un gráfico, ¿no es cierto? Fíjense ustedes, yo selecciono toda esta tabla, voy al menú insertar, voy a poner un gráfico de barras, por ejemplo, y voy a utilizar estas columnas. Fíjense ustedes cómo de forma automática me presenta un gráfico Excel, me sugiere, me dice, ¿qué te parece este gráfico? Con también todos los totales. No es igual que los gráficos tipo círculo que están acá clasificados, pero también se puede interpretar la información. Fíjense ustedes. Tenemos en color amarillo los pendientes. Fíjense qué ámbito. Tenemos aquí 19, en problema 20. Es decir, también se le puede dar una lectura, ¿se dan cuenta? Entonces dependerá siempre de la forma en cómo ustedes quieran mostrar esa información. Pueden añadirle elementos al gráfico como las etiquetas, como títulos, como leyendas, etcétera. Siempre dependerá del objetivo que ustedes intenten perseguir. Incluso pueden cambiar el diseño de gráfico, los colores y los estilos de diseño como tal. Por ejemplo, aquí tenemos uno de contraste. Fíjense que se ve mucho más elegante y más simpático que la otra barra que está un poquito más sencilla, más simplona, ¿no es cierto? Aquí hay otro de color negro. Fíjense, se ve aún más bonito que el anterior. Tenemos otros que no son en contraste, pero que tenemos, fíjense aquí. Ahí nos muestra casi como en perspectiva, ¿se dan cuenta? Acá hay otro. Fíjense, tenemos varios estilos. De hecho, para ser exactos, tenemos 11 estilos. Ya dependerá del gusto de cada cual. Les pregunto, mis estimados, ¿con cuál de estos estilos se quedarían? Vamos a ir viendo desde el 1 hasta el siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 u 11. ¿Cuál escogen ustedes? Mi estimado Alexi Flores, ¿cuál le gustó más? Mi estimada Irma, ¿cuál le gustó más? En cuanto al Dice, la diseño, verdad a mí me gustan los dos métodos porque representan bien. ¿sí? Pero ¿con cuál se quedaría específicamente para mostrar esta información? ¿Con el del Mm, círculo o el de las barras? el de las barras. Está precioso. El de las barras. El de las barras, genial, genial, Sí. genial. Bueno, Sí, el de las barras. ¿el de las barras les Se ve gusta? mejor. Genial. Se Y ve en cuanto a más estilos, También representativo. se, y en cuanto a también estilos, se ve ¿cuál bien. estilo les gusta más de las barras? Entre No, los como 11 que están estaba acá. primerito. Como que estaba está, primero. porque el Ese color está negro. primero. No, Pero, pero así como pero en estaba formato El negro. 9, Licen. El El formato 9. negro está bien. En Este es el formato 9. negro. Ese es. Este está sí, bien. ¿Sí? así.
Así está bonito. Genial, ¿no es cierto? Sí, mis Sí. estimados estudiantes. Pues agradezco que le hayan bastante interés. Lo ideal sería que ustedes puedan presentar sus propios datos. Y aquí viene algo interesante. Aprovechando que están poquitos, apenas 9 conectados, vamos a enviarles una tarea opcional. Y con opcional estoy subrayando opcional. Es decir, si usted desea, lo hace. Si no, no lo hace. ¿De acuerdo? Esta tarea va a reemplazar todas las actividades de la plataforma. Por supuesto, aplicaría a todos los niveles de informática, porque bien, por ejemplo, mi estimada Irene, me parece que no es su curso, ¿o sí? Alexi, perdón. Arixi, Este sí es mi curso, dice. si es su curso, bueno, entonces valdría Sí, primero perfectamente. BGU. Pero vi algunos que están de otros cursos. Mi estimado Santiago, por ejemplo, usted no está en Excel Es que avanzado. yo estaba desde la mañana para ir viendo los temas. Genial, genial. No, y es bienvenido, mi Usted estimado. me Siempre dijo que que iba a ustedes estar en el Word avanzado. Así es, mi estimado También estoy Santiago, en el el Word Word avanzado. también Sin avanzado. embargo, si usted me hace la tarea que les voy a explicar ahora, va a ¿Ya? poder reemplazar todas las actividades. Es decir, no necesita hacer todas las actividades, el foro, los cuestionarios de la en vivo, porque aquí estamos aplicando prácticamente todo el tema, ¿de acuerdo? Así que, ¿Ya? insisto, es opcional. Lo pueden hacer los estudiantes conectados o incluso quienes nos están viendo. Obviamente, hasta máximo me deben presentar hasta el día de mañana, ¿de acuerdo? Me lo deben enviar directamente al WhatsApp, el archivo. ¿Qué es lo que van a hacer mis estimados estudiantes? Quiero que coloquen, por favor, la cantidad. Permítanme un segundo para verles aquí. Quiero que me hagan un gráfico con la cantidad de habitantes que existen en por lo menos 10 ciudades. ¿Sí? Y tiene que estar clasificado por regiones. Es decir, les adelanto un poco acá, ¿no? Algo similar a lo que estábamos haciendo aquí, pero solamente sería con 3 columnas. Sería, en lugar de ámbito, vamos a poner sierra, costa, Y Oriente. Amazonía, y por ahí podrían incluirle también Galápagos, ¿no? La región insular. Aquí me van a poner, ¿cuántas ciudades? 10. Aquí van a poner, por ejemplo, sierra, costa. A ver, ¿por regiones o por ciudades? Hagamos por regiones. Ok. ¿Cuántos habitantes varones, vamos a poner aquí, cuántos habitantes varones, cuántos habitantes mujeres, cuántos niños, cuántos adultos mayores? Sí, con eso vamos a trabajar. Esta tablita, mis estimados estudiantes, y a partir de esta tabla quiero que me construyan un gráfico. Puede ser del estilo que ustedes gusten, no hay ningún problema, siempre y cuando sea entendible. El mejor diseño se llevará un punto adicional aparte Licenciado, de la ya, calificación. y si uno hace todo eso ahí, ¿qué se gana? ¿Puntos o No, cómo? tal como le dije, mi estimado Santiago, si usted realiza todo esto, se ganaría la calificación de la unidad. Es decir, no Toda. necesita toda la unidad. No Allá no necesitaría revisar necesito el foro, nada de los eso. videos interactivos, nada de eso. Pero de mi asignatura, cuidado y usted, mi estimado Santiago, diga en matemáticas, no, pero si yo ya hice el deber. No, solamente en informática. Ya, ya, ¿Listo? ya. Pero con este título del gráfico también o sin eso. De hecho, lo pueden modificar. Aquí ustedes pueden escribir, por ejemplo, lo que corresponda. Esto se refería al estado. Vamos a poner aquí. Licenciado, una pregunta. ¿Y cómo hago todo ese cuadro de ahí? ¿Cómo hace ese cuadro? Allí está el detalle, Revisando dijo el nuevamente el Cantinflas. video. Tendría que ¿Cómo lo revisar hago? nuevamente el video. Claro, porque usted, mi estimado Santiago, no me puso toda atención, entonces tendría que repetirse. Es que fui a hacer unas cosas por allá y me olvidé de ver esto. Cuando yo veo Ahí y digo, está, y ¿lo esto de ve? aquí. En todo caso, le informo, mi estimado Santiago y todos, es opcional. Y con esto termino el tema, mis estimados. Voy a cerrar esto, no voy a guardar los cambios y voy a pasar directamente al foro. Vamos.
Vamos Que a el ver. licenciado todito van a querer hacer eso, pues vaya, no hacer la demás tarea suya. Lo que pasa es que, mi estimado Santiago, y qué bueno que trae a colación esto, ¿no? Lo que pasa es que el momento que usted o el estudiante que decida hacerlo realice este trabajo, básicamente está implementando todo el tema o todo el conocimiento que se pretende enseñar en la unidad 1. Así que si usted logra ese objetivo grande, prácticamente estaría completando todos los objetivos de las demás actividades. Esa es la razón por la cual tengo potestad de poder reemplazar todas esas calificaciones. Igual, Ya, insisto, es opcional. Vamos a avanzar entonces con el foro de Microsoft Excel intermedio, no, Excel avanzado. ¿Dónde está Excel avanzado? Excel avanzado, sí, este es. Entonces nos dice, investigue y escriba con sus propias palabras las funciones de un gráfico dinámico. Analice la pregunta y escriba su respuesta en mínimo 3 líneas. Por favor, estimados estudiantes, procuren no copiar y pegar directo de internet porque será calificado con una nota de 2. Dice David Lema, investigue, escriba, ok, puedo usar una tabla dinámica, por ejemplo, consultar grandes cantidades de datos. Bueno, aquí está demasiado texto y hay palabras que no suelen ser utilizadas por el estudiante. Conectarse a orígenes, esos no son términos del estudiante. Procuren utilizar sus propios términos, mis estimados, para que tengan una buena nota, ¿de acuerdo? Vamos a revisar lo que ha contestado Evelyn. Dice, la sintaxis de la forma de matriz de función buscar. No, esta no es la respuesta, mi estimada. Procuren contestar la pregunta específica, ¿no? Investigue y escriba con sus palabras las funciones de un gráfico dinámico. Ya vimos lo que es un gráfico, ahora usted tendría que investigar lo del gráfico dinámico. Es lo que va cambiando según los datos que vamos ingresando. Terminamos con las preguntas de la clase en vivo. Asimismo, voy a decirles, la primera de las preguntas es, o una de las preguntas, mejor dicho, es, si es que he insertado un gráfico tipo pastel, ¿puedo cambiarlo a barras sin tener que hacer de nuevo? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Pero me suena como a duda, mi estimada Arixi. Verdadero, porque usted dijo que, o sea, solamente se cambia lo que es el gráfico. Vamos a hacer la prueba para que no se queden con la duda. A ver. Esperemos que pueda recuperar. Denme un segundito. No lo puedo recuperar, lamentablemente. Bueno, en todo caso, vamos a insertar un gráfico rápidamente. Listo. Dame un segundito para hacerles el ejemplo rápidamente. Listo. La pregunta lo que dice es que si una vez que inserté un gráfico, bueno, y me decía tipo pastel. Listo. Una vez que inserté un gráfico tipo pastel, ¿puedo cambiar a barras sin necesidad de hacer de nuevo? La respuesta es verdadero. ¿Por qué verdadero? Porque basta con el mismo gráfico ya creado. Vamos a cambiar el tipo de gráfico. Luego vamos a seleccionar barras y seleccionamos la barra que necesitemos. Por ejemplo, esta. Pulso aceptar. Fíjense cómo automáticamente se cambió sin necesidad de yo hacer nuevamente. Incluso el estilo puede mantenerse. Si yo cambio el gráfico aquí, vamos a cambiar, por ejemplo, a barras horizontales. Si yo coloco aceptar, miren que el estilo se mantiene. Los colores, contrastes, conjuntos, etcétera, se mantienen. Y lo único que cambia es el tipo de gráfico. Así que la respuesta es verdadero. Otra de las preguntas, por favor, no confundirse con primera o segunda. Tienen que visualizar ahí porque el sistema es aleatorio. Otra de las preguntas dice, Dice, dígame, mi estimado yo Santiago. todavía no entiendo las barras. ¿Cómo las hago? Y ahora queremos con usted, mi estimado Santiago. Vamos a ver. Es que yo sí quiero hacer eso, pues, licenciado. Vamos a ver, mi estimado Tienes que Santiago. Lo revisar el mejor, video, ¿no? así es. Su compañera Porque Arixi me tiene más la termina razón. el tiempo. Lo más factible para usted y para todos los estudiantes que no hayan comprendido bien
es revisar nuevamente el video de la clase grabada. ¿A qué hora lo sube, licenciado, de esta clase de En aquí? media hora exactamente. Apenas Ya, termine, porque lo pongo a subir. ahí me va a poner a ver si pusieron unas 20 veces, licenciado. La exageración como siempre Qué usted. bueno. Pero bueno, hágale, con tal de que aprenda. Vamos a ver, entonces la siguiente de las preguntas es, para insertar un gráfico, no necesito una tabla de datos, ¿verdadero o falso? Falso. Es correcto, falso. Falso, porque de ley necesito. Falso porque necesitamos Falso. datos en los cuales Datos. basarnos para poder ingresar Poner las barreras, sí. los gráficos, exactamente. Mis estimados estudiantes, con eso termino la clase de hoy. Espero que sí haya sido muy enriquecedora para ustedes. Recuerden, este trabajo solamente aplica para informática, los estudiantes que estén visualizando. Lamentablemente, los que no se conectaron a la clase solo tienen chance de los de Excel avanzado, porque solo a ellos se les presentaría la grabación, pero los que están en este momento conectados, que no pertenecen a Excel avanzado, igual pueden ganarse su trabajo para el nivel de informática que corresponde. Con eso termino. Licen, pero esta clase sí va a quedar grabada y la va a subir ahorita, ¿verdad? Sí, pero la pueden visualizar, mis estimados, en el horario de clases, porque usted, por ejemplo, mi estimado Santiago, déjenme mostrarle la foto. Ok, acá. Sí, porque Usted, sí mi estimado quisiera- Santiago, si usted entra a su plataforma, usted va a estar en Word básico, entonces no le va a aparecer. A usted le tendría que aparecer acá, donde dice Excel avanzado, aquí va a estar el enlace. Entonces usted entra al horario de clases y aquí visualiza el enlace. Ah, ¿no lo voy a mandar en el otro normal? En la plataforma no, porque a usted le va a aparecer la clase de Word básico, que es la suya. Esta le va a aparecer en la plataforma. Que es de otro. Ah, ya yo le mando mensaje por su WhatsApp para que te me mande eso, licenciada, ya, porque yo no estoy metido en el grupo. Listo, mi estimado Santiago. Con eso termino, mis estimados. Muchísimas gracias por su atención. Les deseo un excelente resto de fin de semana y nos estamos viendo el día, bueno, de aquí dentro de 15 días en la clase de inglés. Que estén muy bien, mis estimados. Gracias. Igualmente. Bien. Cuídate. Que pase bien, licenciado, una bonita Gracias, tarde. igualmente. Hasta luego.